Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero de todo corazón que estén pasando un día fantástico, lleno de momentos alegres y productivos. Hoy, como habrán podido deducir por el título de este vídeo, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un auténtico revuelo en el mundo del entretenimiento turco y que, por supuesto, ha desatado una ola de especulaciones y debates apasionados entre sus seguidores del posible nuevo romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí sé exactamente lo que están pensando los inolvidables protagonistas de Senkalkam, vuelven a ser el epicentro de todas las miradas y murmullos. Este tema se ha convertido en un auténtico motor de conversaciones, no solo en redes sociales y foros especializados, sino también, y de manera muy especial, en la sección de comentarios de nuestros propios vídeos. Cada interacción mínima, cada foto compartida, cada simple me gusta, que se dan mutuamente en plataformas digitales, es analizado con la minuciosidad de un detective por sus fans más fervientes. Ellos, con una dedicación admirable, anhelan ver una confirmación tangible de que la química electrizante que demostraron en pantalla se haya trasladado, de forma exitosa y romántica, a sus vidas reales. Por lo tanto, en este vídeo, nos proponemos desglosar meticulosamente todo lo que sabemos hasta ahora, repasando los indicios más sutiles, las negaciones explícitas y las innumerables interpretaciones que han surgido alrededor de esta enigmática y emocionante posible relación. Nuestro objetivo es intentar poner un poco de orden en este océano de rumores y, quién sabe, quizás logremos llegar a una conclusión que nos acerque a la verdad, o al menos, a una comprensión más clara y fundamentada de lo que realmente está aconteciendo entre estos dos talentosos actores. Y antes de zambullirnos de lleno en este fascinante y complejo tema, les recuerdo, como siempre, que si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad y no están suscritos a nuestro canal, este es, sin duda alguna, el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo que dice suscribirse, y, lo que es aún más importante, activen esa campanita de notificaciones para asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que siempre preparamos con mucho cariño y dedicación. Su apoyo, su compañía y su feedback significan el mundo para nosotros y nos motivan enormemente a seguir creando contenido interesante, entretenido y que genere debate. Así que únanse a nuestra comunidad, dejen su like y comenten. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este apasionante análisis. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin en la vida real es, curiosamente, tan cautivadora y llena de giros argumentales como su relación ficticia en la exitosísima telenovela Senkalkam. Desde el preciso instante en que aparecieron juntos por primera vez en pantalla, la química entre ellos fue no solo palpable, sino francamente electrizante. Y cuando digo química, no me refiero únicamente a una actuación impecable y profesional, sino a esa chispa inconfundible, a esa conexión magnética que trasciende la pantalla y que tiene el poder de hacer que los espectadores se enamoren no solo de los personajes que interpretan, sino también, y de manera muy especial, de los actores que les dan vida. Y este fue, sin lugar a dudas, el caso de Hande y Kerem. Sus admiradores, de manera cariñosa y con un ingenio que los caracteriza, los bautizaron como Hanke, un apodo que se convirtió en sinónimo de la adoración que sentían por ellos como pareja en la ficción. Y desde entonces cada movimiento conjunto, cada aparición pública, cada interacción entre ellos, se ha convertido, casi de manera automática, en noticia de portada en el mundo del entretenimiento. Tras el rotundo éxito y la eventual conclusión de la serie, una gran mayoría de los fans esperaba con ansias que esa conexión tan fuerte y evidente en pantalla se tradujera, de manera natural, en una relación sentimental en la vida real. Los rumores, como era de esperar, comenzaron a circular a un ritmo vertiginoso, y hubo un periodo particularmente intenso en el que se les vio juntos con una frecuencia asombrosa. Compartieron momentos en eventos sociales, en salidas casuales que generaban revuelo, e incluso se rumoreaba que habían realizado viajes juntos. Las redes sociales, ese hervidero de información y desinformación, se inundaron de fotos y vídeos que alimentaban aún más la euforia de los seguidores, alcanzando niveles estratosféricos de emoción. En aquel entonces la narrativa que predominaba era bastante clara y reconfortante para muchos: estaban saliendo, o al menos, estaban explorando algo más profundo y significativo que una simple amistad laboral. Sin embargo, como bien sabemos, la vida de las celebridades, esa esfera pública tan expuesta, está constantemente sujeta a los vaivenes impredecibles de la opinión pública y a la insaciable presión de los medios de comunicación. Con el transcurrir del tiempo, las apariciones conjuntas comenzaron a ser menos frecuentes, y la intensidad de los rumores pareció, de manera gradual, disminuir.
Hubo periodos de silencio mediático y en algunas entrevistas estratégicas, ambos actores optaron por mantener una postura más reservada y prudente, describiendo su relación como una amistad sólida y un profundo respeto mutuo, tanto a nivel profesional como personal. Esta etapa de prudencia, si bien comprensible, no hizo más que alimentar la curiosidad y el deseo de los fans por desentrañar la verdadera naturaleza de su vínculo. Pero, ¿qué ha sucedido recientemente? Aquí es precisamente donde la trama se pone mucho más interesante y los hilos de la especulación se entrelazan con mayor fuerza. En los últimos meses, hemos sido testigos de una serie de interacciones, gestos y coincidencias que han logrado reavivar con intensidad la llama de la especulación sobre un posible romance. Un ejemplo claro son las numerosas ocasiones en las que hemos visto a Ande comentando y dando me gusta a publicaciones de Kerem y viceversa. Si bien esto para una persona ajena al fenómeno podría interpretarse como un simple gesto de cordialidad y amistad entre colegas, para los fans más acérrimos y observadores, cada una de estas acciones se convierte en una pieza crucial del intrincado puzzle. La forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales, las menciones positivas y elogiosas que hacen el uno del otro en entrevistas y declaraciones públicas. Todo contribuye de manera significativa a construir y reforzar la narrativa de que existe algo más que una simple relación profesional entre ellos. Uno de los puntos que más han alimentado los rumores en tiempos recientes fueron unas fotografías que circularon profusamente en Internet, en las que se les veía juntos en lo que parecían ser unas vacaciones o una escapada vacacional. Las imágenes, aunque no eran explícitas ni comprometedoras en un sentido estricto, mostraban una cercanía y una complicidad que a muchos les hizo pensar de inmediato que estaban disfrutando de un tiempo íntimo, a solas, algo que para el ojo crítico del fan, va mucho más allá de los límites de una simple amistad. Por supuesto, la ausencia de una confirmación oficial directa y contundente siempre deja la puerta abierta a la interpretación, a la subjetividad, y es precisamente ahí donde reside la magia y el poder de la especulación de los fans, quienes construyen sus propias verdades a partir de los indicios. Para poder comprender mejor este fenómeno, vamos a analizar de forma detallada los argumentos que sostienen la hipótesis de que Asterisco sí están en una relación sentimental. Primero, la química innegable en Senkalkam. La conexión que ambos demostraron en la serie fue de tal magnitud que resultó imposible de ignorar. Esa especie de magia que se percibía en cada mirada, en cada gesto, en la forma en que sus personajes interactuaban, todo parecía tan genuino y real que trascendía la pantalla. Y si bien es cierto que los actores son profesionales consumados y saben interpretar roles a la perfección, hay momentos en que la química es tan poderosa, tan auténtica, que resulta extremadamente difícil de fingir por completo. Esa chispa que encendieron en la ficción parece haber dejado una impronta imborrable. Segundo, las interacciones recientes en redes sociales. Como ya mencioné, los likes mutuos, los comentarios cariñosos y sobre todo, el apoyo público y constante que se brindan en sus respectivos proyectos individuales, son un indicio fuerte. A veces un simple comentario, un me encanta en la foto correcta, puede decir muchísimo más de lo que las palabras explícitas. Cuando observamos a dos personas que se apoyan activamente, que celebran los éxitos del otro de manera pública y entusiasta, se puede inferir, con una alta probabilidad, que existe un vínculo especial que va más allá de la mera cortesía profesional. Tercero, las ocasiones en las que se les ha visto juntos fuera de los escenarios o eventos promocionales. Son precisamente estas salidas privadas, estos momentos aparentemente espontáneos y lejos de las cámaras, las que más revuelo generan y más alimentan la imaginación colectiva. Estas apariciones sugieren una relación que se extiende más allá de las obligaciones laborales y los compromisos profesionales. Las fotos de vacaciones, las escapadas casuales o las cenas privadas son las que sin duda encienden la llama de la especulación de los fans y les brindan material para sus teorías. Ahora analicemos los argumentos que respaldan la hipótesis de que Asterisco es solo una amistad profunda y sincera. Primero, la falta de confirmación oficial. A pesar de la avalancha de rumores, de las fotos comprometedoras y de las teorías elaboradas por los fans, ni Ande ni Kerem han salido públicamente a confirmar una relación sentimental. En el mundo de las celebridades, la discreción es a menudo una estrategia de supervivencia y una forma de proteger la privacidad, pero también puede ser una señal clara de que simplemente no hay nada que confirmar en el terreno romántico. Segundo, las declaraciones previas y consistentes. En diversas ocasiones, ambos actores han hablado abiertamente de su amistad como algo muy valioso, profundo y significativo en sus vidas.
Han enfatizado en reiteradas ocasiones el respeto mutuo, la admiración profesional y personal que se tienen, y la importancia de ese vínculo de amistad en sus carreras. Estas declaraciones, si bien pueden ser una estrategia para desviar la atención, han sido recurrentes y han mantenido una línea de coherencia a lo largo del tiempo, presentando su relación como una amistad sólida y platónica. Tercero, la influencia y el poder de la sobreinterpretación de los fans. Es innegable que los fans de Hanke son un colectivo increíblemente apasionado, dedicado y sobre todo con un deseo ferviente de verlos juntos sentimentalmente. Esta pasión desmedida, si bien admirable en su lealtad, puede llevar a una sobreinterpretación de cada interacción, de cada mirada, de cada gesto. A veces los deseos y las expectativas de los fans pueden crear una narrativa convincente y emocionalmente resonante, que no se ajusta necesariamente a la cruda realidad de la situación. Cuarto, el derecho a la privacidad de las celebridades. Es fundamental recordar que Hande y Kerem, al igual que cualquier ser humano, tienen un derecho inalienable a su privacidad. Pueden cultivar relaciones de amistad extremadamente cercanas y significativas, sin que éstas tengan que ser necesariamente de índole romántica. La presión mediática y el escrutinio constante al que están sometidos pueden ser abrumadores, obligándolos a ser cautelosos y a proteger su vida personal de la voracidad pública. Lo que para nosotros son pistas, para ellos puede ser simplemente el mantenimiento de una amistad valiosa. Entonces, ¿cuál es la verdad? Honestamente creo que la verdad, como suele suceder en estos casos tan complejos y rodeados de misterio, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, en una zona gris llena de matices, o quizás, simplemente, no es algo que necesitemos saber con una certeza absoluta y categórica. Lo que sí es completamente seguro y evidente para todos es que la conexión entre Andercel y Kerem Bürsin es, sin lugar a dudas, especial. Ya sea que su vínculo se manifieste en el terreno del romance o en el de una amistad extraordinariamente profunda y sólida, su conexión es palpable, admirable y digna de respeto. Han logrado construir una relación basada en pilares tan fuertes como el respeto mutuo, el apoyo incondicional y, por supuesto, esa química inconfundible que conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. Es verdaderamente fascinante observar cómo la dinámica de las relaciones entre celebridades se convierte, de manera casi automática, en un tema de debate público apasionado. Cada uno de nosotros como espectadores y seguidores, tiene la total libertad de interpretar las señales, de especular creativamente y sobre todo, de desear lo mejor para ellos, ya sea que esto se materialice en el ámbito romántico o en la consolidación de una amistad duradera y sumamente significativa. Lo más importante y lo que debemos tener siempre presente, es que al final del día, Hande y Kerem son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios sentimientos y sus propios ritmos para compartir o no su intimidad. Hemos repasado exhaustivamente los indicios más relevantes, las posibles pistas que alimentan las teorías, y las razones fundamentales por las que este tema sigue generando tanto interés y debate. Hemos constatado que si bien existen múltiples elementos que robustecen la idea de un romance, también hay argumentos sólidos y coherentes que sugieren que por ahora, su relación podría ser una amistad muy profunda, especial y llena de complicidad. Lo que es absolutamente innegable y resalta por encima de cualquier especulación es el cariño sincero y la admiración mutua que irradian cuando interactúan. Y esto no solo se aplica a ellos, sino también al inmenso cariño y la profunda admiración que sus seguidores sienten por ambos como individuos y para muchos, como pareja soñada. Su paso por Senkalkam dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas, y esa conexión mágica que establecieron, de alguna manera, persiste y sigue cautivando. Espero sinceramente que este análisis detallado les haya parecido interesante, enriquecedor y que les haya ayudado a comprender un poco mejor la complejidad y los múltiples ángulos de esta situación. Como siempre en nuestro canal, nos esforzamos por traerles la información de una manera objetiva, equilibrada, pero también entretenida, invitándolos siempre a reflexionar y a formar su propia opinión informada. Muchísimas gracias de todo corazón a todos y cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí, por dedicar su valioso tiempo a ver y analizar este vídeo conmigo. Su atención, su participación y su apoyo son, sin lugar a dudas, lo más valioso para nosotros y el motor que nos impulsa a seguir adelante. Me encantaría muchísimo saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen firmemente que Hande y Kerem están juntos sentimentalmente en este preciso momento? ¿O consideran que su relación es simplemente una amistad muy fuerte y especial, forjada en el set de grabación y fortalecida por el respeto mutuo?
Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir de manera respetuosa. Sus puntos de vista siempre enriquecen enormemente nuestras conversaciones y nos ofrecen nuevas perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y entretenido, no olviden, por favor, dejar un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a una audiencia más amplia y a más personas que comparten esta misma pasión. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son grandes fans de Undercell y Kerem Bürsin. Y si aún no lo han hecho, por favor, les ruego que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. No se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes en los próximos vídeos. Una vez más, gracias por ser parte esencial de esta comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.